acompaña a esta hora César Ulloa, analista político. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gisela. Un cordial saludo, una buena tarde a la audiencia también. En el documento que usted participó, hay una premisa muy fuerte. Ecuador necesita acuerdos mínimos para construir políticas de Estado, ¿no? ¿Qué nos ha impedido durante décadas alcanzar esos consensos y por qué seguimos atrapados en soluciones que solo son a corto plazo, inmediatistas? Nos ha impedido la falta de sensibilidad y amor por el país, porque no hay la voluntad política expresada en el diseño de una orientación más clara a mediano y largo plazo. Sin embargo, hay una serie de contradicciones que luego como hallazgos presentamos en el libro que son sumamente importantes, Gisela, y una de ellas es que cuando metodológicamente comparamos los planes de gobierno de las organizaciones políticas, el Plan Nacional de Desarrollo e incluso propuestas desde diversos sectores de la sociedad civil, encontramos más coincidencias que diferencias y distinciones. Lo que quiere decir que esta narrativa en donde aparentemente nos polariza, nos ubica en los extremos, no es más que un efecto devastador que trata de fidelizar los votos, pero que nos distrae de las conversaciones esenciales e importantes. Es decir, los ecuatorianos tenemos más coincidencias incluso en las mismas organizaciones, pero no hay el atrevimiento para poner esas coincidencias sobre la mesa de discusión. Justamente uno de los datos más preocupantes del libro señala que desde el retorno a la democracia, Ecuador ha debido refundarse en 3 ocasiones, ¿no? ¿Qué revela eso sobre la fragilidad de nuestras instituciones y qué reformas son digamos, impostergables para fortalecer la democracia y también la gobernabilidad tan venida a menos? Bueno, la refundación del país ha sido una variable que se comporta de manera permanente en términos de que no hemos tenido la habilidad para construir sobre lo construido. Y creo que la evidencia hace que la cultura democrática, es decir, la ausencia del espíritu democrático, haya hecho que quien llegue al gobierno de turno, es decir, quien administra temporalmente los recursos del Estado, llegue con nuevas fórmulas. Yo creo que una de las lecciones que nos deja los 12 retos es que el Ecuador no puede refundarse permanentemente. No es una cuestión de caprichos, de objetivos propios o corporativos el administrar los recursos del Estado, pero además que tampoco nos sirve de mucho tampoco tener un buen gobierno si es que no existe un acuerdo mucho más amplio con los distintos sectores de la sociedad, porque Gisela, no es un tema de quién gobierne temporalmente el Estado. No nos olvidemos que desde el 2023 hasta acá hemos estado de forma permanentemente concurriendo a las urnas en donde no hay una orientación clara. Entonces, este libro lo que nos da es más allá del diagnóstico, porque a veces mucho análisis es parálisis. Lo que nos da son propuestas en 4 dimensiones, en donde cada dimensión tiene su reto. Y una de las más importantes, indudablemente, tiene que ver con la institucionalidad, las libertades y la gobernabilidad en el Ecuador. Pero entiendo también que un tema importante o el primer reto que por lo menos los ecuatorianos de a pie sentimos que hay que vencer es justamente el de la inseguridad, ¿no? Hoy el país enfrenta una violencia sin precedentes, pero ustedes sostienen que el problema no puede resolverse únicamente con más policías o más militares. ¿Qué errores cree usted que se han repetido en las estrategias de los distintos gobiernos y qué debería cambiar de fondo para este específico problema que creo que es el que más nos afecta a la ciudadanía en general? La primera, que no hay una visión en conjunto, no hay una visión integral de la realidad y por lo tanto nosotros proponemos las siguientes cosas. La primera, indudablemente, es el ataque a las economías criminales y para eso hay un reforzamiento de algunas medidas como por ejemplo la extinción de dominio, atacar delitos muy fuertes como ahora vemos con el tema de las autoridades locales, con el tema de enriquecimiento ilícito, testaferrismo. Creo que se debe tomar decisiones sobre la evidencia y no sobre la calentura. ¿Y qué me refiero con esto? Que se necesita mucha tecnología, datos geolocalizados. Creo que las Fuerzas Armadas y la policía, si no tienen unidad de acto y de mando en cuanto, por ejemplo, al manejo de la inteligencia, no sirve de nada. O sea, no sacamos nada que el uno maneje una información, otra. Hay que indudablemente depurar el sistema de administración de justicia y eso significa que en los nuevos concursos
debe privar la probidad, el mérito, la transparencia, el control ciudadano, pero también dentro de las propuestas que hacemos es que es necesario el diseño de un nuevo sistema penitenciario. Por ejemplo, Gisela, no se puede poner en la misma celda a alguien que no pagó alimenticias con un violador. Es decir, se necesita un sistema para clasificar a los privados de libertad, se necesita experticia en el manejo de crisis, pero también reconstituir un sistema en donde se pueda rehabilitar a la gente que se pueda, algunos ya no se pueden. Ahora, Sí, la última es que indudablemente la inseguridad también se combate con la prevención en los distintos niveles de educación inicial, liceo, educación superior, porque la educación es una herramienta poderosa que de manera complementaria, es decir, tener a la juventud ocupada en cosas como arte, cultura, deportes, también nos evitaría el reclutamiento fácil, sobre todo en las zonas muy pauperizadas del Ecuador, entre otras cosas que planteamos en el texto. Ahora, en materia económica, usted identificaba la sostenibilidad fiscal, la competitividad y la seguridad social como estos tres retos estructurales. Pero ¿usted cree que existe voluntad política para impulsar reformas profundas, aunque sean impopulares, o seguiremos administrando simplemente la crisis que vivimos? Gisela, si no hay un acuerdo para que existan más ingresos que gastos o para buscar las fuentes de financiamiento, finalmente estamos cada vez más cerca al despeñadero. Por eso yo creo que las medidas que se plantean deben tener, primero, ¿no es cierto?, una suerte de rentabilidad social. No solo es de reducir el gasto corriente o los salarios, dejando de lado, por ejemplo, temas muy importantes como la salud, como la educación, como la seguridad. Creo que también hay que focalizar los subsidios, hay que ver compensaciones para la población vulnerable. Creo que el tema de las inequidades territoriales en el Ecuador es vergonzoso. Solo para poner un dato, si uno mira el número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, comparando las provincias de la Sierra de las del Oriente, parecería prácticamente que estamos en algunos lugares en África. O sea, no es posible que el día de hoy provincias como Bolívar, como Carchi, como Morona, Santiago, estén entre las provincias incluso más pobres de Latinoamérica. Y la otra, en cuanto a temas tributarios, nosotros planteamos que hay que ampliar la base, hay que combatir la evasión tributaria, porque también de eso hay que hablarlo con claridad, y también cobrar las deudas del Estado, pero también, por ejemplo, en el caso de agricultura campesina, familiar campesina, hay que mejorar los plazos, hay que mirar la transparencia, pero también tiene que haber una comisión permanente de la deuda, asistencia técnica y tecnología. Es decir, nosotros en este texto lo que hacemos es, si bien respetar los diagnósticos, pero poner a la exposición pública un conjunto de propuestas en donde la realidad nacional sea expuesta no solo en la problemática, sino para que exista grandes acuerdos en cuanto a medidas que son necesarias tomarlas. Gisela, si el Ecuador no toma medidas de acuerdo en 3 o 4 cosas a mediano o largo plazo, cada vez vamos de mal en peor, y ahí sí no va a haber quien nos salve definitivamente. Pero según entiendo, César, es que al parecer, no solo este gobierno, sino también los anteriores que hemos tenido, por lo menos los últimos 3 gobiernos que hemos tenido, no tienen un plan, no tienen, o sea, llegan a simplemente hacer esfuerzos tal vez aislados, pero no hay un hilo conductor que atraviese un proyecto de país. En nada, me refiero a seguridad, me refiero a educación, me refiero a salud, a economía en sí, como que no hay un plan macro para reformar o cambiar la situación del país. Bueno, la ausencia de los gobiernos es precisamente la falta de orientación, de equipo, pero además de recursos que puedan impulsar el vehículo. Creo que ahora en el Mundial el equipo de Noruega nos ha dado una gran lección, no solo con lo que juega, sino en la manera de organizarse, de cara a que además son un país de los más desarrollados, de mayor sostenibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que se necesita un proyecto. Y no es que no hay proyectos, Gisela, hay muchos proyectos. De hecho, en este texto nosotros hemos evidenciado que desde hace 25 años hay propuestas comunes. Lo que habría que llamar la atención tanto a nivel de autoridades locales, seccionales, como el gobierno central, es por qué no existe la generosidad para tomar estos proyectos, estas propuestas,
al costo político que esto signifique, pero dejar un criterio de sostenibilidad hacia adelante. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones si no hay un proyecto de país?